El sol de California se derramaba como miel líquida sobre las colinas de calabazas. Desde la ventana panorámica de su habitación, Mateo Vargas observaba el amanecer pintar el cielo de tonos naranjas y púrpuras, un espectáculo diario que nunca dejaba de asombrarlo. A sus 48 años, cada mañana se sentía como una victoria silenciosa contra el hombre que había sido, el joven flaco y asustado que cruzó la frontera con nada más que el polvo del desierto en los zapatos y un hambre voraz en el estómago. Ahora, el aroma que llenaba su casa no era el del miedo, sino el del café colombiano recién molido que su esposa, Sofía, preparaba cada día con una precisión casi ritual. Se ajustó el cinturón de su bata de seda, un lujo que aún le parecía surrealista, y bajó la escalera de mármol, cuyos fríos escalones eran un recordatorio tangible de la solidez de su nueva vida. En la cocina, el corazón de la casa, Sofía ya estaba organizando el desayuno en la isla de cuarzo. Ella, una mujer de sonrisa cálida y ojos inteligentes, era el ancla de su mundo. A su lado, su hija de 16 años, Luna, tecleaba furiosamente en su teléfono, con los auriculares puestos, ajena a todo lo demás. «Buenos días, mi amor», dijo Sofía, entregándole a Mateo su taza favorita, pesada y de cerámica artesanal. Le dio un beso suave, un gesto tan familiar y reconfortante como el propio amanecer. «Buenos días, cariño. ¿Y a ti qué te pasa, mi princesa?», preguntó Mateo, alborotando el cabello de Luna. Ella se quitó un auricular con un suspiro dramático. «Papá, Ashley va a tener una suite Sixteen en un yate». «¿Un yate?» Y me preguntó si tú podrías prestarle a tus chicos para que construyan una tarima de baile. Dije que probablemente no, porque estás súper ocupado y eso, pero te imaginas. Sería la fiesta del año. Mateo sonrió. La ingenuidad de su hija era un reflejo de su éxito. Ella no conocía la lucha, solo los frutos. Para ella, su padre era un hombre poderoso que podía construir cualquier cosa, desde rascacielos hasta tarimas de baile en yates. No conocía al joven que durmió en parques, que trabajó por un par de dólares bajo un sol inclemente, que aprendió inglés escuchando la radio en las obras. «Veremos qué se puede hacer, mija. Primero, concéntrate en tus exámenes». «Nada de yates sin buenas calificaciones», respondió, guiñándole un ojo. Luna rodó los suyos, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que su padre casi siempre cedía. Una hora después, Mateo conducía su Mercedes clase S por la autopista 101 hacia el centro de Los Ángeles. El tráfico era denso, un monstruo de metal que se movía a paso de tortuga, pero a él no le importaba. Le daba tiempo para pensar, para planificar su día. Su empresa, Vargas Constructions, se había convertido en un referente en la ciudad. Empezó con pequeños trabajos de remodelación, él y un par de amigos. Ahora tenía más de 200 empleados, contratos millonarios y un edificio de oficinas con su apellido brillando en letras de acero pulido. Al llegar a su oficina, fue recibido con una cadena de «Buenos días, señor Vargas». Él respondía a todos por su nombre, desde la recepcionista hasta los arquitectos jefe. Conocía sus historias, a sus familias. Sabía que el respeto era una calle de 2 vías, una lección que aprendió en las obras, no en una escuela de negocios. Su día transcurrió como de costumbre. Reuniones con inversionistas, revisiones de planos, llamadas para solucionar problemas logísticos en una obra en Santa Mónica. Su mano derecha, Carlos, un hombre leal que había estado con él desde los inicios, entró a su oficina cerca del mediodía. «Jefe, los de la ciudad aprobaron los permisos para el proyecto de Silver Lake. Podemos empezar a excavar la próxima semana». «Excelente, Carlos». «Excelente», dijo Mateo, recostándose en su silla de cuero. «Llama al equipo. Diles que quiero todo listo para el lunes. Este proyecto nos pondrá en otro nivel». «Lo sé. A veces miro todo esto y no me lo creo, Mateo. ¿Te acuerdas de cuando pintábamos apartamentos en el este de LA?
y soñábamos con tener nuestra propia camioneta, Mateo rió, un sonido profundo y genuino. Claro que me acuerdo, y me acuerdo del hambre que pasábamos. Por eso nunca hay que dar nada por sentado, amigo. Nunca. La tarde cayó y Mateo regresó a casa. La ansiedad del tráfico de la mañana había sido reemplazada por una serena satisfacción. Había cerrado otro buen día. Había construido, había proveído, había ganado. Encontró a Sofía leyendo junto a la piscina, con el cielo del atardecer reflejándose en el agua. Luna no estaba, seguramente con sus amigas. Se sentó a su lado, tomando su mano. Fue un buen día, dijo ella, sintiendo la calma de él. Fue un día perfecto, corrigió Mateo, mirando su casa, su jardín impecable, la mujer que amaba a su lado. Se sentía invencible. Un rey en su castillo de cristal. Cenaron tranquilamente, hablaron de planes para las vacaciones de verano, quizás un viaje a Hawái. Luna llegó más tarde, llena de historias sobre sus amigas y el drama del yate. Por un momento, todo era exactamente como debía ser. Una familia normal viviendo una vida extraordinaria. Alrededor de las 9 de la noche, mientras Mateo veía las noticias en la sala de estar, el timbre de la puerta sonó. No era el sonido melódico habitual. Era un golpe seco, insistente. 3 golpes rápidos y fuertes. Luego otra vez. Sofía miró a Mateo con extrañeza. ¿Esperas a alguien? No, respondió él, con una extraña punzada de inquietud. Se levantó del sofá. Caminó hacia la imponente puerta de madera de roble. Miró por la mirilla digital y su corazón se detuvo. No eran vecinos ni repartidores. Eran 4 hombres de aspecto severo, vestidos con chalecos oscuros que tenían unas letras amarillas estampadas en el pecho. ICE. Un sudor frío recorrió su espalda. El castillo de cristal empezó a mostrar sus primeras grietas. El rey, de repente, se sintió desnudo. Respiró hondo, tratando de calmar el pánico que amenazaba con ahogarlo. Abrió la puerta lentamente. Uno de los agentes, un hombre alto de rostro impasible, lo miró fijamente. No había cordialidad en sus ojos, solo una fría eficiencia. Sostenía un papel en la mano. «Mateo Vargas», preguntó el agente. La voz era grave, una sentencia. En ese instante, los 48 años de éxito, la bata de seda, la casa en las colinas, el imperio de construcción, todo se desvaneció. Volvió a ser el joven asustado en el desierto, con el sabor del polvo y el miedo llenando su boca. El pasado, ese fantasma que creía haber enterrado bajo capas de concreto y acero, había venido a tocar a su puerta. El tiempo pareció congelarse en el umbral de la mansión de calabazas. La voz de la gente, un hombre de rostro impasible y ojos que no revelaban nada, resonó en el silencio de la noche, cargada con el peso de una autoridad ineludible. Mateo Vargas. No era una pregunta, era una sentencia. Por un instante, nadie se movió. Sofía miró a su esposo, esperando que se riera, que dijera que era una broma de mal gusto de algún amigo rico con demasiados recursos. Pero el rostro de Mateo, normalmente un lienzo de confianza y control, se había resquebrajado. Una palidez mortal se extendió bajo su bronceado californiano, y la sonrisa que había estado allí momentos antes se desvaneció, reemplazada por una máscara de terror puro y resignación. Él sabía exactamente quiénes eran y por qué estaban allí. ¿Qué es esto? ¿Hay algún problema, oficiales? La voz de Sofía fue la primera en romper el hechizo, teñida de una confusión que rápidamente se convertía en miedo. Se aferró instintivamente al brazo de Mateo. El agente principal, sin apartar la vista de Mateo, mostró una carpeta. Tenemos una orden para la detención del señor Vargas por violaciones de la ley de inmigración. Una orden de deportación final pendiente. La palabra deportación golpeó el aire como un disparo. Luna soltó un grito ahogado, retrocediendo un paso, sus ojos abiertos de par en par fijos en su padre. Deportación. Su padre era Mateo Vargas, el rey de la construcción de Los Ángeles. Era americano, no,
Tenía una empresa, pagaba impuestos, vivían en calabazas. Nada de esto tenía sentido. Eso es imposible, dijo Sofía, su voz temblando. Mi esposo es. Debe haber un error, un terrible error. Mateo finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro ronco. Sofía, mi amor. Entra, Luna, ve adentro. Su intento de protegerlas era inútil, un gesto desesperado en medio de un naufragio. Quería evitar que vieran su caída, pero ya era demasiado tarde. Estaban en primera fila. Señor Vargas, le pedimos que coopere. Ponga las manos detrás de la espalda, ordenó el segundo agente, un hombre más joven pero igualmente serio, dando un paso adelante y sacando unas esposas de metal. El chasquido metálico que hicieron al abrirse fue el sonido más fuerte y aterrador que Luna había oído en su vida. No, no pueden hacer esto, gritó Sofía, tratando de interponerse entre los agentes y Mateo. No tienen derecho. El agente principal la detuvo con una mano firme pero no agresiva en el hombro. Señora, por favor, no interfiera. Solo empeorará las cosas para su esposo. Mateo miró a Sofía y en sus ojos ella vio una súplica desesperada. Asterisco, no luches. No ahora. Asterisco, con el corazón hecho pedazos, vio cómo su marido, el hombre que construía rascacielos y movía millones de dólares con una llamada telefónica, obedecía dócilmente. Giró sobre sí mismo y colocó las manos en la espalda. El clic de las esposas, al cerrarse sobre sus muñecas, fue definitivo, un punto final a la vida que habían conocido. Luna comenzó a sollozar abiertamente, una mezcla de miedo e ira. «Papá, suéltenlo. ¿Qué ha hecho? Él no ha hecho nada». Mientras los agentes lo conducían hacia un vehículo oscuro sin distintivos aparcado en la calle, Mateo giró la cabeza. Su mirada se cruzó con la de Sofía. No hubo palabras, solo un abismo de arrepentimiento y dolor en sus ojos. Era una disculpa silenciosa por la mentira sobre la que había construido su castillo de naipes, una mentira que ahora se derrumbaba sobre todos ellos. No pudo mirar a Luna. La vergüenza era demasiado grande. Lo metieron en el asiento trasero del vehículo. La puerta se cerró con un sonido sordo y final. Sofía y Luna se quedaron allí, en la opulenta entrada de su hogar, viendo cómo el coche se alejaba en la noche sin luces ni sirenas, como si se tragara a Mateo en la oscuridad, borrándolo de su existencia. La brisa nocturna, que antes parecía agradable, ahora se sentía gélida. La puerta de roble macizo, que siempre había simbolizado seguridad y éxito, ahora parecía la entrada a una tumba. Por un largo minuto, madre e hija permanecieron inmóviles, abrazadas en un silencio roto solo por los sollozos de Luna. Entonces, algo en Sofía se activó. La esposa trofeo, la anfitriona perfecta, desapareció. En su lugar emergió la mujer que había estado al lado de Mateo desde el principio, la luchadora. Secó sus propias lágrimas con furia. «Luna, escúchame», dijo, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «Escúchame bien. No sé qué está pasando, pero vamos a solucionarlo. Tu padre no está solo. ¿Me oyes?» Luna asintió, aunque la convicción en los ojos de su madre parecía un milagro en ese momento. «Entra. Cierra la puerta», ordenó Sofía, su voz ahora firme, cortante. Mientras Luna obedecía, Sofía sacó su teléfono. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Buscó en sus contactos, pasando nombres de diseñadores, organizadores de eventos y otros millonarios. Se detuvo en uno: Arthur Klein, abogado. Klein era el mejor abogado corporativo de la ciudad, un tiburón que habían conocido en una gala benéfica. No era su especialidad, pero si alguien sabía a quién llamar, era él. Marcó el número, el corazón latiéndole en los oídos. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Klein», respondió una voz somnolienta e irritada. «Arthur, soy Sofía Vargas». La esposa de Mateo dijo, tratando de mantener la voz estable. «Necesito ayuda. Se acaban de llevar a Mateo». «¿Eran de inmigración?» «Hice»,
Dijeron algo de una orden de deportación. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un profundo suspiro. Sofía, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Te dieron algún documento, algún número de caso? No, nada. Simplemente se lo llevaron, sollozó, su compostura finalmente rompiéndose de nuevo. Arthur, no entiendo nada, Mateo. Él, ¿cómo es esto posible? La pausa de Klein fue más larga esta vez, cargada de una gravedad que heló la sangre de Sofía. Sofía, necesito que seas honesta conmigo, dijo el abogado, su tono ahora completamente despierto y serio. ¿Qué sabes exactamente sobre cómo llegó Mateo a este país? ¿Conoces toda la historia? La pregunta la dejó sin aliento. Asterisco, toda la historia asterisco. De repente, se dio cuenta de que había capítulos enteros de la vida de su esposo que eran páginas en blanco para ella, vacíos que él nunca había llenado. Y en ese vacío, ahora se cernía la amenaza que podría destruirlos para siempre. Las torres de Century City se alzaban como gigantes de cristal y acero, indiferentes al sol de la mañana y al caos que se arremolinaba dentro del range Robert de Sofía. Cada semáforo en rojo era una tortura, un recordatorio de que el tiempo, que antes fluía como un río tranquilo, ahora era un enemigo que se agotaba. El cuero del volante se sentía frío y extraño bajo sus manos temblorosas. Ayer, esta era la ruta hacia una tarde de compras. Hoy, era el camino hacia un hombre que sostenía el destino de su familia en un portafolios de piel. La oficina de Arthur Klein, en el piso 34, era un estudio de poder minimalista. Muebles de diseño, arte abstracto en las paredes y una vista panorámica de Los Ángeles que se extendía hasta el océano. Klein, un hombre de unos 60 años con un traje impecable y una calma que rozaba la frialdad, no se levantó cuando ella entró. Simplemente le indicó la silla frente a su escritorio de caoba. Señora Vargas, dijo, su voz tan pulcra como su entorno. Gracias por venir. Seré directo. La situación de su esposo es de las más complicadas que existen. No estamos hablando de una simple violación migratoria. Él tiene una orden final de deportación. Ejecutable. La palabra ejecutable colgó en el aire, pesada y afilada. Sofía tragó saliva, sintiendo la boca seca. Pero ¿cómo? Él nunca ha tenido problemas. Es un pilar de la comunidad, da trabajo a cientos de personas. Klein juntó las yemas de sus dedos. La ley de inmigración, señora Vargas, no se preocupa por el éxito actual. Se preocupa por el historial. Anoche le pregunté qué sabía de la entrada de su esposo al país. Necesito que me diga, ahora, absolutamente todo lo que él le haya contado. El silencio de Sofía fue una confesión. El rubor de la vergüenza le subió por el cuello. No lo sé, no con detalle. Dijo que fue difícil, que era joven, nunca quise presionarlo. Era su pasado. Klein suspiró, un sonido casi imperceptible. Su pasado es ahora su presente, y el nuestro. Sin la historia completa, soy un cirujano operando a ciegas. El olor era lo primero que te golpeaba. Una mezcla agria de sudor, desinfectante y desesperación. Mateo Vargas, el hombre que comenzaba sus días con el aroma del café colombiano, recién molido y el césped de calabazas, ahora estaba en una fila, descalzo sobre un suelo de hormigón helado. Le quitaron su reloj Patek Philippe, su cinturón de diseñador, sus zapatos italianos y, con ellos, su identidad. Le entregaron un uniforme naranja descolorido y unas sandalias de plástico. El oficial que procesaba sus datos ni siquiera lo miró a los ojos. Número de extranjero. A 089 453 211, dijo el oficial con voz monótona. Esa es su identidad aquí. Memorícela. Lo guiaron a través de pasillos iluminados por tubos fluorescentes que zumbaban sin cesar. El eco de las puertas de acero al cerrarse era el único ritmo en ese lugar. Lo empujaron a una celda comunal, donde una docena de hombres con el mismo uniforme naranja lo observaron con miradas vacías o recelosas. Algunos estaban acostados en literas de metal,
otros sentados en el suelo, todos envueltos en la misma aura de tiempo suspendido. El contraste con su dormitorio, con sus sábanas de hilo egipcio y la vista de las colinas, era tan violento que le provocó náuseas. Se sentó en el borde de la litera inferior que le asignaron, el metal frío a través de la delgada tela del uniforme. Y por primera vez en más de 20 años, Mateo sintió un miedo puro y paralizante. Ya no era el jefe, era una presa. Lo encontré, dijo Klein, rompiendo el silencio en su oficina mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Mateo Vargas, 17 años. Cruzó cerca de Otay Mesa en 1998. Fue detenido unas semanas después, trabajando en un lavadero de coches en San Diego. Solicitó asilo, alegando miedo por la violencia de pandillas en su pueblo de Michoacán. Sofía lo miraba sin comprender. ¿Asilo? Nunca me lo mencionó. La mayoría no lo hace, respondió Klein, su mirada fija en la pantalla. La solicitud fue denegada. Se consideró que no cumplía con los criterios. Se le programó una audiencia final ante un juez de inmigración. La notificación fue enviada por correo a la última dirección que dio, un apartamento que probablemente compartió con otras 10 personas y del que se fue hace mucho tiempo. Él nunca se presentó. No lo sabía, susurró Sofía. Por supuesto que no. El juez, al no tenerlo presente, emitió lo que se llama una orden de deportación in absentia. En su ausencia, esa orden ha estado en su expediente, latente, durante más de 20 años. Para el sistema, su esposo ha sido un fugitivo todo este tiempo. Un fantasma con una orden de captura pendiente. El mundo de Sofía, que se había fracturado la noche anterior, ahora se pulverizaba. Cada cena de gala, cada donación a la caridad, cada artículo de revista sobre el éxito de Vargas Construction había sido una farsa construida sobre una bomba de tiempo. El hombre con el que había construido una vida, el padre de su hija, tenía una identidad secreta de la que ni él mismo era plenamente consciente. Entonces no hay nada que hacer, preguntó ella, la voz rota, la última chispa de esperanza apagándose. Arthur Klein se reclinó en su silla, observándola por un largo momento. La desesperación en sus ojos era un espectáculo familiar para él. He dicho que es complicado, no imposible, dijo lentamente. Existe una opción. Se llama moción para reabrir. Argumentaríamos que nunca recibió la notificación de la audiencia y, por lo tanto, se violó su derecho al debido proceso. Es una batalla cuesta arriba. Es cara, muy cara. Y las probabilidades de éxito son bajas. El gobierno argumentará que era su responsabilidad mantener actualizada su dirección. Pero es la única puerta que tenemos. Y tenemos que empezar a golpear ahora. Sofía levantó la vista. Las lágrimas habían cesado. En su lugar, una determinación fría y dura como el acero se asentó en su mirada. El dolor seguía ahí, inmenso y abrumador, pero ahora tenía un propósito. Klein vio el cambio en ella, la transición de víctima a guerrera. ¿Cuánto?, preguntó Sofía, su voz firme por primera vez ese día. ¿Cuánto cuesta y por dónde empezamos? El silencio en la mansión de Bel Air era un enemigo tangible. Cada eco en los pasillos de mármol, cada susurro de viento contra los ventanales panorámicos, era un recordatorio atronador de la ausencia de Mateo. Sofía caminaba por la casa como una sonámbula, tocando los objetos que habían definido su vida juntos. El pesado reloj de escritorio en su oficina, la fotografía de su boda en la repisa de la chimenea, el volante de cuero del auto que él amaba conducir por la Pacific Coast Iguay. Todo se sentía como una reliquia de un museo dedicado a una vida que ya no existía. Sabía que no podía posponerlo más. Luna se había encerrado en su habitación desde que volvieron de la oficina de Klein, comunicándose solo con monosílabos. La verdad, por fea y complicada que fuera, necesitaba ser dicha. Tocó suavemente la puerta de su hija. «Luna, ¿puedo pasar?» La puerta se abrió un poco,
revelando a Luna con los ojos hinchados y rojos, sentada en el borde de su cama. El cuarto, usualmente un santuario de música pop y moda adolescente, se sentía como una cámara de luto. «Tenemos que hablar», dijo Sofía, sentándose a su lado. El colchón se hundió bajo su peso, el único sonido en la habitación. «Ya nos dijo el abogado», respondió Luna con una voz vacía. «Lo van a deportar. Vamos a luchar contra eso, mi amor. Con todo lo que tenemos», aseguró Sofía, tomando la mano fría de su hija. «Pero necesito que entiendas por qué está pasando esto. Tu papá, él nunca fue un ciudadano, ni siquiera un residente legal». Luna retiró su mano como si la hubieran quemado. «¿Qué? Todo este tiempo, ¿nos mintió? ¿Te mintió a ti?» La acusación colgó en el aire, afilada y dolorosa. «No lo veo como una mentira», explicó Sofía con cuidado, luchando por encontrar las palabras correctas. «Creo que tenía miedo. Cuando llegó aquí, era apenas mayor que tú. Pidió ayuda, asilo, pero el sistema le falló. Le enviaron un aviso para una cita en la corte a una dirección donde ya no vivía. Él nunca lo recibió. Así que cuando no se presentó, un juez ordenó su deportación sin que él lo supiera. Durante todos estos años, esa orden ha estado ahí, esperando». Luna procesaba la información, su rostro una mezcla de confusión, traición y un dolor profundo. «Así que todo esto, la casa, la empresa, todo fue construido sobre una mentira». «No», dijo Sofía con firmeza, mirando directamente a los ojos de su hija. «Fue construido sobre el trabajo más duro que he visto en mi vida. Fue construido con sudor y sacrificio, no con un pedazo de papel. El amor que tiene por nosotras es real. Esta familia es real. Eso es lo único que importa ahora». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Luna y se derrumbó en los brazos de su madre. Lloraron juntas, no solo por Mateo, sino por la frágil fachada de su vida perfecta, ahora hecha añicos. En ese abrazo, sin embargo, nació una nueva alianza, una forjada en la vulnerabilidad compartida y una determinación silenciosa. Mientras tanto, en una oficina del centro de Los Ángeles, el equipo de Arthur Klein ya estaba en guerra. Elena, una joven y brillante paralegal, se ahogaba en cajas de archivos polvorientos de los años 90, recuperados del Archivo Nacional. Buscaba el expediente a file de Mateo Vargas, una aguja en un pajar burocrático. Klein estaba al teléfono, su voz era pura presión. «Necesito cualquier cosa», le decía a un contacto. Un error de procedimiento, una notificación de dirección incorrecta, una firma faltante. El estándar para reabrir un caso in absentia por falta de notificación es increíblemente alto. No podemos fallar. La llamada que Sofía había estado esperando y temiendo llegó 3 días después. Un número bloqueado. Una voz automatizada y metálica anunció: «Tiene una llamada prepagada de», seguido de un ruido ininteligible, un recluso en un centro de detención federal. Su corazón se detuvo. «Acepto», susurró, la línea crepitó, y entonces su voz. No la voz del magnate seguro de sí mismo que negociaba tratos de millones de dólares, sino una versión disminuida, cansada y rota. «Sophie, Mateo, mi amor, ¿estás bien? ¿Te están tratando bien?», preguntó ella, un torrente de preguntas desesperadas. Estoy aquí», dijo él, y en esas 2 palabras, Sofía escuchó semanas de miedo y desesperación. «¿Y Luna, cómo está?». «Estamos bien. Estamos luchando. Contraté al mejor abogado, Arthur Klein. Dice que hay una posibilidad, Mateo, una pequeña posibilidad». Hubo una pausa larga y pesada. «No hay ninguna posibilidad, Sofía. Vi a hombres aquí que han estado por años. Familias destrozadas. Esto es el final del camino para mí». «No digas eso», suplicó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te atrevas a rendirte. Te necesito. Luna te necesita. Lucharé por ti hasta mi último aliento, ¿me oyes? Te amo, Sofía. Dile a Luna que la amo más que a mi vida». «Le queda un minuto», interrumpió bruscamente la voz automatizada. «Mateo, no cuelgues. Te amo.
Vamos a sacarte de ahí, gritó al teléfono. Yo también te amo, mi vida. Fue lo último que escuchó antes de que la línea quedara muerta, reemplazada por un silencio ensordecedor que era peor que cualquier grito. Se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, el eco de la voz de su marido resonando en su cabeza. La desesperanza en su tono la había aterrorizado, pero también había encendido algo en ella, una furia fría y decidida. Colgó el teléfono y caminó con determinación hacia el garaje. Allí estaban, lado a lado, su Range Rover y el Porsche 911 Carrera de Mateo, su juguete favorito. Sacó su teléfono, pero esta vez no fue para llorar. Buscó el contacto de un concesionario de autos de lujo. «Hola», dijo, su voz firme, sin un ápice de duda. «Me gustaría una tasación para un Porsche 911, modelo del año pasado. Necesito venderlo. Rápido». La batalla legal costaría una fortuna. Su estilo de vida era el combustible para esa lucha, y Sofía estaba dispuesta a quemarlo todo. El aire en la oficina de Mateo se sentía extraño, como un traje que no era de su talla. Sofía se sentó en la imponente silla de cuero que se amoldaba a la espalda de su esposo, no a la suya. Frente a ella, sobre el escritorio de caoba pulida, yacían planos y hojas de cálculo que bien podrían haber estado en otro idioma. El aroma a café y éxito que siempre asoció con ese lugar ahora olía a abandono y a una responsabilidad aplastante. La venta del Mercedes había sido solo el primer paso, una hemorragia contenida con una simple curita. La verdadera herida era la empresa, Vargas Construction, un organismo vivo que ahora carecía de su corazón y su cerebro. Un golpe suave en la puerta la sacó de su estupor. Era Ricardo, el capataz general de Mateo, un hombre robusto y de piel curtida por el sol de California, que había estado con la empresa desde sus inicios. Sus ojos mostraban una mezcla de lástima y escepticismo. «Señora Vargas», dijo, su voz grave resonando en el silencio. «Tenemos un problema en el proyecto de Santa Mónica. El proveedor de las vigas de acero retrasó la entrega. El cliente está furioso, amenaza con invocar la cláusula de penalización». Sofía sintió un nudo de hielo en el estómago. Recordaba a Mateo hablando de ese cliente, un desarrollador notoriamente difícil. ¿Y cuál es la solución, Ricardo? Podemos usar un proveedor local más barato para salir del paso. La calidad no es la misma, pero cumpliríamos el plazo. Mateo nunca lo haría, él diría que es pan para hoy y hambre para mañana, pero la situación es diferente. La implicación era clara. Usted no es Mateo. Sofía sintió una punzada de ira. Miró el retrato de su familia en el escritorio, Mateo sonriendo, abrazándola a ella y a Luna. Él no se rendiría, no sacrificaría la calidad. Se enderezó en la silla, forzando una confianza que no sentía. «No», llama a Westayoy. «Son los mejores y los más caros. Paga lo que pidan por una entrega urgente. Absorberemos el costo. La reputación de esta empresa vale más que el margen de un proyecto». Las palabras de Mateo, dichas en una cena meses atrás, salieron de su propia boca. Ricardo la miró, sorprendido. Un atisbo de respeto reemplazó la duda en sus ojos. Asintió lentamente. «Como usted ordene, señora Vargas». Cuando se fue, Sofía se permitió exhalar. Había ganado una pequeña batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Mateo libraba una guerra diferente, una contra la monotonía y la desesperanza. El comedor del centro de detención de Adelanto era un caos de ruido, bandejas de metal y el zumbido constante de la ansiedad. Apenas probaba la comida insípida. Llevaba el mismo overol naranja que todos los demás, un número en lugar de un nombre. Era invisible. «Si sigues con esa cara, te vas a desvanecer, amigo», dijo una voz a su lado. Mateo levantó la vista. Era un hombre mayor, de cabello cano y rostro surcado de arrugas, que removía su puré de papas con aire de resignación. Se llamaba Héctor. «No tengo hambre»,
nadie la tiene. Pero si te debilitas, la mente se debilita contigo, dijo Héctor, señalando su sien. Escucha, he visto a muchos como tú, hombres de negocios, padres de familia. Creen que esto es un error, un malentendido que se arreglará pronto. Pero este lugar está diseñado para quebrarte, para que firmes tu propia deportación voluntaria solo para salir de aquí. Mateo lo miró intrigado. Era la primera conversación real que tenía en semanas. ¿Qué sugieres que haga? Reglas simples. No confíes en los guardias. No compartas los detalles de tu caso con nadie más que tu abogado. Y cuando llames a tu familia, Héctor se inclinó un poco más cerca. Nunca, jamás, les dejes oír la desesperación en tu voz. Ellos necesitan tu fuerza más que tú la de ellos. Miente si es necesario. Diles que estás bien, dales esperanza. Es el único trabajo que tienes aquí dentro. Las palabras de Héctor, duras y directas, fueron como un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez, Mateo sintió que tenía un plan, una estrategia de supervivencia en ese infierno. Esa misma tarde, Luna estaba en su habitación, pero su mente estaba lejos del mundo adolescente de las redes sociales y las tareas escolares. La pantalla de su laptop iluminaba su rostro concentrado. Tenía abiertas media docena de pestañas, foros para familias afectadas por IC, artículos sobre mociones para reabrir casos, glosarios de terminología legal. Palabras como cancelación de remoción y dificultad excepcional y extremadamente inusual se arremolinaban en su cabeza. No entendía todo, pero se negaba a ser una espectadora pasiva de la destrucción de su familia. Encontró el sitio web de un grupo de defensa de inmigrantes dirigido por estudiantes de UCLA. Con manos temblorosas, escribió un correo electrónico. Hola, mi nombre es Luna Vargas. Mi padre fue detenido por ICE. Estoy tratando de entender cómo ayudar. ¿Tienen algún recurso o guía para familias como la mía? Apretó enviar antes de que el miedo pudiera detenerla. Era un pequeño acto de rebelión, una forma de gritar en el silencio. En las lujosas oficinas de Klein & Associates en Century City, el ambiente era de una calma metódica. Arthur Klein y su equipo de jóvenes y ambiciosos abogados revisaban montañas de documentos del antiguo caso de Mateo, buscando una aguja en un pajar. De repente, una joven asociada llamada Priya levantó la vista de un documento amarillento. Señor Klein, creo que tengo algo. Arthur se acercó a su escritorio. Priya le mostró una copia del aviso de comparecencia original, fechado en 1998, y el acuse de recibo del correo certificado. La dirección de envío es un apartado postal de entrega general en San Isidro, explicó Priya, su voz cargada de emoción contenida. Pero en su solicitud de asilo, llenada solo 2 semanas antes, el señor Vargas proporcionó una dirección residencial en el este de Los Ángeles, donde vivía con unos parientes. Nunca le notificaron en su última dirección conocida. El servicio fue impropio. Arthur Klein tomó el documento, sus ojos expertos escaneando cada línea. Una lenta sonrisa, la primera genuina en días, se dibujó en su rostro. No era una victoria, ni mucho menos, pero era una grieta en la armadura del gobierno. No es una bala de plata, dijo, su tono profesional templando la emoción del momento. Pero es una violación del debido proceso. Es el fundamento que necesitábamos para la moción para reabrir. Priya, redacte un borrador y póngame a Sofía Vargas al teléfono. Ahora, Sofía acababa de llegar a casa, el peso del día en la empresa aplastando sus hombros. El teléfono sonó y el identificador de llamadas hizo que su corazón diera un vuelco. Era Klein. Sofía, dijo Arthur, su voz desprovista del tono sombrío de su última conversación. Tenemos algo. No quiero crear falsas esperanzas, pero encontramos una irregularidad procesal en la notificación original de su audiencia. Es un argumento técnico, pero es un argumento sólido. Es nuestra mejor oportunidad.
Por primera vez en semanas, el nudo en el pecho de Sofía se aflojó. No era libertad, no era una promesa, pero era una oportunidad, una rendija de luz en una oscuridad total. Colgó el teléfono y caminó hacia la habitación de Luna, encontrándola absorta frente a su computadora. La abrazó por detrás, un abrazo feroz, lleno de un nuevo y tembloroso optimismo. «Tenemos una oportunidad, mi amor», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Una pequeña oportunidad. El aire de Los Ángeles era diferente. No era solo el smog amarillento que se aferraba al horizonte, tiñendo los amaneceres de un naranja tóxico, sino la densidad de las promesas incumplidas y los sueños desesperados. Mateo Vargas, con 18 años recién cumplidos y el polvo del desierto de Sonora todavía pegado a la piel de sus botas gastadas, sintió el peso de esa atmósfera en sus pulmones. El autobús sin distintivos lo había dejado en una esquina anónima de Boyle Heights antes del amanecer. Un mundo de murales vibrantes que gritaban historias que él no podía entender y el olor a pan dulce mezclado con el de los tubos de escape. No tenía nada más que una mochila con una muda de ropa, unos cuantos dólares arrugados y un número de teléfono de un primo lejano que no contestaba. Los primeros meses fueron una lección brutal de invisibilidad. Aprendió a caminar con la cabeza gacha, a no llamar la atención, a convertirse en una sombra más en una ciudad que devoraba sombras. Su hogar era una esquina en un cuarto superpoblado que compartía con otros 5 hombres. Un espacio sofocante donde la privacidad era un lujo tan inalcanzable como las mansiones que veía en las colinas. El único idioma universal era el del agotamiento. Cada mañana, mucho antes de que el sol se asomara sobre los edificios del centro, se unía a la congregación de jornaleros en la esquina de la calle César Chávez. Hombres de todas las edades, con la piel curtida por el sol y la esperanza menguando en sus ojos, esperaban que una camioneta se detuviera y un contratista gritara una oferta de trabajo por un día. Fue allí donde Mateo tuvo su primer contacto con la construcción. No era el imperio que un día dirigiría, era el infierno de los cimientos. Cargar sacos de cemento hasta que la espalda ardía como el fuego, clavar tablas bajo un sol implacable que parecía querer derretir la piel, cavar zanjas en la tierra dura de California por $10 la hora, si tenía suerte. Observaba todo. Veía cómo el capataz, un hombre anglo con el rostro permanentemente enrojecido, no movía un dedo pero ganaba 10 veces más. Veía cómo los trabajadores con papeles obtenían los trabajos más fáciles y el equipo de seguridad adecuado. Veía la estructura de poder, tan clara y sólida como el hormigón que mezclaba. La rabia y la impotencia se convirtieron en el combustible de una ambición silenciosa y feroz. Un día, mientras compartía un burrito con un hombre mayor del Salvador llamado Ernesto, escuchó por primera vez la palabra asilo. Ernesto le habló de un notario en la Placita Olvera, un hombre llamado Don Ricardo que, según decían, ayudaba a la gente. «Te arregla los papeles», le aseguró Ernesto con una convicción temblorosa. «Es la única forma, mijo, si no, siempre serás un fantasma». La idea echó raíces en la mente de Mateo. Un fantasma. Eso era exactamente lo que sentía. Con sus escasos ahorros, visitó la oficina de Don Ricardo, un local pequeño y abarrotado que olía a papel viejo y falsas esperanzas. Don Ricardo, un hombre corpulento con un bigote demasiado cuidado y un traje barato, le explicó el proceso con una simplificación peligrosa. Le hizo firmar unos papeles en inglés que Mateo apenas entendía y le cobró $300, una fortuna que le había costado semanas de trabajo extenuante. «Con esto, iniciamos tu caso de asilo político», dijo Don Ricardo con una sonrisa paternalista. «El gobierno te enviará una cita para una corte. Es solo un trámite. Mientras tanto, estás protegido». Mateo salió de allí sintiendo una ligereza que no había experimentado desde que cruzó la frontera.
La palabra protegido resonaba en su cabeza. Semanas después, un sobreoficial llegó al apartamento. La carta, densa en jerga legal, fijaba una fecha y una hora para una audiencia en un tribunal de inmigración en el centro. El miedo regresó, frío y punzante. Justo en esa semana, la suerte pareció sonreírle. Un capataz le ofreció un trabajo estable por 2 semanas completas en una obra grande en Santa Mónica, pagando $15 la hora. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Era una oportunidad para salir del cuarto superpoblado, para empezar a construir algo, cualquier cosa. El problema era que el primer día de trabajo coincidía exactamente con la fecha de su audiencia. El dilema lo torturó. Faltar al trabajo significaba perder la oportunidad, quizás ser vetado por ese contratista para siempre. Ir a la corte significaba enfrentarse a un sistema que no entendía, arriesgándose a la deportación inmediata. Recordó las palabras de otro jornalero. Esas cortes son una trampa. No vayas. Si no te presentas, no te encuentran. El consejo, nacido de la desinformación y el miedo, sonaba perversamente lógico para un joven aterrorizado. La mañana de la audiencia, Mateo se paró en la esquina, con el corazón martilleando contra sus costillas. A su izquierda, el camino hacia la parada del autobús que lo llevaría al centro, a la corte, a lo desconocido. A su derecha, la camioneta del contratista ya estaba esperando, con el motor en marcha, un portal hacia la supervivencia inmediata. Miró el cielo anaranjado de Los Ángeles, un cielo que prometía tanto y lo amenazaba todo. Tomó una decisión, la decisión que definiría el resto de su vida, la que plantaría la semilla de su futura caída. Se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta. Mientras se subía a la parte trasera, sintió una punzada de culpa, un terror profundo que rápidamente enterró bajo capas de pragmatismo. Necesito el trabajo, se dijo a sí mismo. Necesito sobrevivir. Ese día, mientras levantaba paredes bajo el sol de la costa, no sabía que un juez, en una sala fría y distante, había estampado un sello en su expediente. Un sello que dictaba una orden de deportación in absentia. La sombra que lo perseguiría durante décadas acababa de nacer. Y Mateo, con las manos cubiertas de cemento y los ojos fijos en el esqueleto del edificio que ayudaba a crear, solo podía ver hacia arriba, creyendo, erróneamente, que la única forma de escapar de su pasado era construir un futuro lo suficientemente grande como para eclipsarlo. El aire en la sala del Tribunal de Inmigración era pesado, una mezcla sofocante de ansiedad y desinfectante industrial. Sofía y Luna se aferraban la una a la otra en el banco de madera pulida, sus miradas fijas en el rostro impasible del juez Callahan. Cada segundo que pasaba se sentía como una hora. Arthur Klein, a su lado, mantenía una calma profesional, pero la tensión en su mandíbula traicionaba la importancia del momento. La moción para reabrir el caso de Mateo Vargas, su única oportunidad, estaba en la balanza. El juez carraspeó, el sonido resonando como un trueno en el silencio. Después de revisar los argumentos y la evidencia presentada, comenzó, su voz monótona. Específicamente el aviso de audiencia original dirigido a una dirección en la que el señor Vargas ya no residía y de la cual no se puede probar una notificación efectiva. Este tribunal encuentra que hubo una violación del debido proceso. Hizo una pausa y el corazón de Sofía se detuvo. Por lo tanto, se concede la moción para reabrir el caso. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Sofía. Luna la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo en silencio. No era la libertad, pero era la oportunidad de luchar por ella. Klein les dedicó una breve y tranquilizadora sonrisa antes de volverse hacia el juez para programar la siguiente fase. El muro, que parecía insuperable, acababa de mostrar una grieta. En la sala de visitas del centro de detención, a través del grueso plexiglas, Mateo escuchó la noticia de boca de Sofía. Por primera vez en meses,
Una genuina luz de esperanza iluminó sus ojos cansados. «Entonces, ¿tenemos una oportunidad?», preguntó, su voz ronca. Más que eso, intervino Klein por el teléfono. «Mateo, reabrimos el caso. Ahora lucharemos no solo para detener la deportación, sino para que obtengas tu residencia. Argumentaremos la cancelación de remoción. Necesitamos probar 3 cosas: 10 años de presencia continua en el país, buen carácter moral y, lo más crucial, que tu deportación causaría una dificultad excepcional y extremadamente inusual a tus familiares ciudadanos, es decir, a Sofía y Luna». Klein fue directo. «Esta será la parte más difícil. El estándar es increíblemente alto. No basta con el dolor de la separación o las dificultades económicas. Tiene que ser devastador, algo fuera de lo común». Las semanas siguientes se convirtieron en una campaña coordinada. Sofía, que ya había demostrado su valía en la empresa, trabajó con Klein para documentar cada aspecto del negocio. Preparó informes financieros detallados que mostraban no solo la dependencia de los empleados de la empresa, sino también cómo su propia capacidad para dirigirla se vería catastróficamente afectada sin el conocimiento y la presencia de Mateo. No se trataba solo de perder a su esposo. Se trataba de la desintegración de todo lo que habían construido juntos, una estructura que sostenía a docenas de otras familias. Luna, por su parte, transformó su dolor en acción. El grupo de activistas estudiantiles que había contactado, galvanizado por su historia, organizó una campaña de apoyo comunitario. Recolectaron cartas de empleados, vecinos, el director de la escuela de Luna e incluso líderes empresariales locales, todos testificando sobre el carácter de Mateo y su impacto positivo en la comunidad. Organizaron una vigilia pacífica frente al edificio del tribunal el día de la audiencia final. No con ira, sino con velas y carteles que mostraban fotos de la familia Vargas. La historia de Mateo ya no era privada. Se había convertido en un símbolo de las complejas y a menudo crueles realidades del sistema migratorio. Dentro del centro, Mateo se preparaba. Tuvo una larga conversación con Héctor justo antes de que éste fuera trasladado para su deportación. «No dejes que te hagan pequeño, Mateo», le dijo Héctor, su mirada seria. «Tú construiste cosas grandes ahí fuera. Ahora construye tu caso. Usa tu voz. Habla por los que no pueden». Se dieron un abrazo rápido y torpe, un gesto de solidaridad entre hombres que habían compartido el mismo infierno. La partida de Héctor dejó a Mateo con una resolución sombría. Su lucha también era por él. El día de la audiencia final llegó con un cielo gris y plomizo sobre Los Ángeles, un reflejo del ánimo de la familia. La sala del tribunal estaba llena. En un lado, el abogado del gobierno, listo para argumentar que la ley era la ley. En el otro, el equipo Vargas, una familia unida por la adversidad. Klein fue metódico. Primero llamó a Sofía al estrado. Con una voz firme pero cargada de emoción, describió no solo la pesadilla emocional de ver a su esposo arrestado, sino la carga de dirigir una empresa compleja bajo un estrés inmenso, el impacto en la salud mental de su hija y la inminente amenaza de perder su hogar. «Mi esposo no es solo mi compañero de vida», concluyó, mirando directamente al juez. «Es el cimiento sobre el que nuestra familia y nuestra comunidad se sostienen. Quitarlo no es podar una rama, es arrancar el árbol de raíz». Luego fue el turno de Luna. Con una madurez que superaba sus años, habló del vacío en su vida, de las noches de insomnio, del miedo constante. Pero también habló de su orgullo. «Mi padre me enseñó a trabajar duro y a ser honesta. Cometió un error hace mucho tiempo, cuando era solo un niño asustado. Pero ha pasado más de 20 años construyendo una vida, pagando impuestos, creando empleos y amando a su familia. Esa vida no cuenta para nada». Finalmente, Mateo tomó el estrado. Vestido con el uniforme del centro de detención, no parecía un magnate, sino un hombre despojado de todo. Klein le guió a través de su historia.
Su llegada, el miedo, el error del notario y los años de trabajo incansable. Mateo no puso excusas. Violé la ley cuando entré sin permiso, dijo, su voz resonando con una sinceridad dolorosa. Y viví cada día de mi vida tratando de enmendar ese error, no ante un tribunal, sino ante mi propia conciencia, construyendo algo de valor, algo que contribuyera. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si era un buen hombre, un buen esposo y un buen padre, de alguna manera, eso sería suficiente. Miró a Sofía y Luna. Me equivoqué. La ley me alcanzó. Pero les pido que no vean solo al joven que cruzó una frontera, sino al hombre que soy hoy. Un hombre que ama a este país y cuya única petición es que no lo separen de su familia, que es la única patria verdadera que he conocido. El silencio que siguió fue profundo. El juez, un hombre mayor con una reputación de ser estricto pero justo, se reclinó en su silla, observando a Mateo durante un largo momento. Revisó sus notas, su rostro indescifrable. La ley de inmigración es a menudo inflexible, dijo finalmente el juez. Establece líneas claras. Sin embargo, también contiene, en casos muy específicos, válvulas de escape para la humanidad. La cancelación de remoción es una de ellas. Se dirigió a Mateo. Usted violó la ley, señor Vargas, pero la evidencia muestra que ha pasado 2 décadas construyendo una vida ejemplar. El testimonio de su esposa e hija demuestra una dificultad que, en mi opinión, cumple con el riguroso estándar de excepcional y extremadamente inusual. Destruir esta familia y esta empresa, que sustenta a muchas otras, no serviría al interés de la justicia. Hizo una pausa final y el mundo entero pareció contener la respiración. Por lo tanto, este tribunal concede su solicitud de cancelación de remoción. Su proceso de deportación queda terminado. Se le concederá el estatus de residente permanente legal. Un sonido colectivo de alivio llenó la sala. Sofía se derrumbó en sollozos, esta vez de pura alegría. Luna la abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Mateo, en el estrado, bajó la cabeza y lloró en silencio, el peso de 20 años finalmente levantándose de sus hombros. 6 meses después, el sol de California brillaba sobre el patio trasero de la casa de los Vargas. El ostentoso coche deportivo ya no estaba. Su ausencia era un recordatorio permanente de la batalla que habían librado. En su lugar, había una simple parrilla donde Mateo, ahora visiblemente más delgado, pero con una paz que nunca antes había tenido, volteaba hamburguesas. Sofía, a su lado, discutía con él unos planos de un nuevo proyecto, ahora como socios de pleno derecho en un negocio que habían salvado juntos. Luna estaba sentada en el césped con sus amigos del grupo activista, planeando su próxima campaña para ayudar a otras familias. Mateo había cumplido su promesa a Héctor, a través de una organización sin fines de lucro que ahora apoyaba financieramente. Localizó a la familia de Héctor en Oaxaca y se aseguró de que tuvieran los recursos para salir adelante. Su riqueza ya no se medía en contratos o posesiones, sino en la solidez de sus lazos y en el propósito que había encontrado en su caída. La caída que nadie esperaba se había convertido en el ascenso que más importaba.